Por tradición o por costumbre, muchos de nosotros no podemos dejar de acompañar nuestras comidas con alimentos como el arroz, el pan y la tortilla. Y en este medio muchos de estos alimentos se ven como alimentos prohibidos porque no favorecen en la pérdida de peso. Pero en la actualidad hay muchas maneras de preparar estas comidas de una manera saludable, sin perder el objetivo, y en este video veremos cuáles son los tipos de arroz más convenientes, cómo prepararlos para que no los tenga que dejar por completo. Este es el arroz más recomendado por todos, y es porque es un arroz que no ha sido ni refinado ni procesado, del campo a tu casa, conservando todos los nutrientes naturales. Personalmente a mí no me gusta, no me termina de convencer cómo se ven las comidas, y yo primero como por los ojos. Aparte no me cae muy bien, y esto se puede deber a que en la cáscara contiene ácido fítico y fitato, que son dos componentes que hacen que la digestión sea más difícil, al igual que impiden la absorción de otros nutrientes. Este ya ha sido refinado y durante ese proceso perdió algunos nutrientes, al igual que la cáscara, lo cual lo hace más fácil y rápido de cocinar y digerir. Ya no aporta muchos nutrientes, básicamente son carbohidratos que se convierten en glucosa para energía inmediata. Este es considerado un superalimento por la cantidad de nutrientes y antioxidantes que tiene, muy parecidos al de los arándanos y frambuesas. Es alto en fibra, magnesio, zinc y fósforo. Es el más caro de todos los que vamos a ver hoy porque el proceso de cultivo es un poco más costoso. No es tan fácil de conseguir, pero si lo consigue, ahorita vemos cómo prepararlo. Este, al igual que el arroz negro, viene cargado de varios nutrientes, minerales y antioxidantes, es libre de gluten y es el arroz más alto en proteína. Por cada 100 gramos aporta aproximadamente 7 gramos, lo cual lo hace una muy buena opción para los que llevan una dieta vegana. Lo curioso de este es que no pertenece a la familia del arroz. En realidad es una semilla que se da en hierbas de algunos lagos. Recibe ese nombre por el parecido que tiene con el arroz. En algunos lugares tampoco es muy fácil de conseguir, es un poco más costoso, pero ahora vamos a ver cómo le hago para incluirlo en mi dieta. Basado en toda la información que acabamos de ver, lo que yo hago es una mezcla. El que más me gusta es el arroz blanco. Este se llama basmati, es un arroz largo y delgadito. Pongo una porción de arroz blanco. Ya que tengo la porción más grande de arroz blanco, para agregarle más nutrientes le pongo una pequeña porción de arroz salvaje. Solo que el arroz salvaje es un poco más tardado de cocinar, por eso lo dejo remojando en agua 1 hora antes de prepararlo, para que cuando estén en la olla se cocinen al mismo tiempo. O en otras ocasiones también compro esta mezcla. Esta ya viene preparado, viene arroz de grano largo con arroz salvaje precocido. Lo enjuagamos y lo mezclamos. También lo puede mezclar con arroz negro, solo que el colorcito ya le queda un poco más rojizo. Ahora esta es la parte más importante para que el arroz le quede con una buena textura. Por cada porción que vaya a preparar de arroz, siempre va a llevar el doble de agua. La preparación es bien sencilla. Una ollita precalentada, cucharadita de aceite de uva, 2 ajos picaditos, cebollita blanca, pimiento morrón, puede ser el verde o el rojito, también le da buen sabor. Lo salteamos un poco, cucharita de madera para no rayar mi olla. Ahora sí le ponemos el arroz y una vez le voy a poner la sal de mar y hierbas finas. Ahora sí le ponemos el doble de agua. Le pongo unos tomates cherry. Y el secreto para que les quede perfecto es ponerlo al fuego más lento de la estufa. Este se deja por 40 minutos exactitos sin abrirlo para que no vaya a perder su vapor y bien tapado. Al mismo tiempo pongo un pollo en champiñones para acompañarlo con el arrocito. Pues este arroz ya se coció. Le apagamos para ver cómo se ve. Vea eso. La prueba para ver si el arroz le quedó en su punto es que lo pueda poner en una taza y que cuando lo vacíe no se derrumbe la torre. Ahora sí vamos a probarlo. ¿Qué les puedo decir yo? Déjenme saber en los comentarios qué les parece este tipo de contenido. También si quieren ver mucho más recetas como estas, en nuestra academia de entrenamiento BeFit tenemos mucho más recetas como estas, al igual que le enviamos un programa personalizado para que sepa exactamente las cantidades que tiene que
que comer para conseguir sus objetivos. Si quieren más información, les dejo este enlace. Como siempre, un placer compartir contenido con ustedes. Saludos y espero verlos pronto.